Sí, nosotros en esta fecha siempre intentamos rendirle homenaje a quien fuera tal vez el mejor presidente de los últimos 30 años en la Argentina. El último que trajo un proyecto de país y bueno, para nosotros es una fecha muy especial. ¿Qué actividades planearon para hacer el homenaje? ¿Cómo va a ser la noche? No, va a haber algunas palabras del senador electo Aldo San Pedro y seguramente habrá algún compañero más que dirige unas palabras a los presentes. Teníamos previsto un video, pero bueno, tenemos todas estas dificultades ahora de no tener energía eléctrica, así que bueno, veremos cómo acomodamos la situación. Bueno, la importancia cómo los ha marcado Néstor, un justo homenaje para ustedes, lo que significó en la vida política de cada uno. Nosotros seguimos pensando en las mismas cosas, es decir, consideramos de que tenemos que adoptar un modelo de país que nos incluya a todos, y esa era la idea de Néstor Kirchner, un país que recuperara la industria nacional, que el trabajo y el trabajador estuvieran en el centro de la escena, políticas públicas tendientes a disminuir la desigualdad, que sigue siendo un grave problema en la Argentina, y bueno, y darle una impronta al país que nos permita avanzar. Lamentablemente ahora estamos retrocediendo con las políticas públicas, en nuestra opinión, porque son políticas que no atacan la desigualdad, sino que la profundizan, que el aparato productivo nacional está sufriendo, y bueno, nosotros seguimos sosteniendo que estas políticas públicas no van a arribar a buen resultado, independientemente de que la opinión mayoritaria de los argentinos indique otra cosa. Así que revalorizamos la situación de Néstor porque asumió con el país al borde de una guerra civil, sin moneda, con los índices sociales más graves desde la democracia para acá, con una enorme desocupación, pobreza, indigencia, con el aparato productivo detenido, con nuestros productores en esta zona donde una hectárea de campo costaba $2.500 y los productores no encontraban salida, estaban endeudados con los bancos. Y en ese contexto, digamos, que prácticamente parecía que Argentina había tocado fondo, estaba desaparecida la autoridad presidencial, no había institución que tuviera autoridad sobre la sociedad, sin una situación de anarquía independientemente de la parte económica, la parte política. Y bueno, y él logró estabilizar al país en lo político, en lo institucional y avanzar económicamente como nunca se vio. Del 2003 al 2007 nadie puede negar que la economía, todos sus indicadores volaron, que teníamos una economía sana, sin déficit fiscal, sin déficit comercial, con una moneda recuperada, y un aparato productivo nacional que comenzaba a sustituir importación y a generar empleo. Es decir, que nosotros seguimos destacando de que quizá ese periodo haya sido el mejor desde Perón para acá, ¿no? Vamos a preguntarle a Ramiro San Pedro su análisis en este día. Bueno, en primer lugar, gracias por habernos dado la oportunidad de expresarnos por este medio. Sí, me parece que todo lo dijo Horacio. Nosotros seguimos sosteniendo nuestras convicciones firmemente, al igual que lo hicimos desde antes de muchos como Horacio, desde antes de que Néstor sea presidente, con la corriente, cuando ya parecía un sueño utópico que un dirigente político de Santa Cruz con poco conocimiento nacional pudiera llegar a ser presidente de la nación, en un contexto de crisis profunda, quizá la más grande de la historia de nuestro país, como fue la del 2001-2002, una crisis no solo de representatividad política, institucional, sino una crisis social muy profunda, como decía Horacio, con el proyecto neoliberal que culminó con el menemismo, había dejado indicadores sociales y económicos de los peores de nuestra historia, y volver, que haya un dirigente con la voluntad de tomar las riendas de ese país devastado y proponernos un sueño y llevarlo a la práctica, a la realidad, tiene que ver con cómo nosotros, ahí nace nuestra convicción. En mi caso, yo soy un joven militante político y claramente mi amor hacia la política viene de Néstor, fue el que nos inculcó eso, mostrando que la política realmente podía dar respuestas a las necesidades de la gente, y hoy en día en un contexto complicado, difícil, donde claramente desde el gobierno se impulsa una demonización, un desprestigio hacia el legado del kirchnerismo, con una clara persecución judicial, política y mediática. Muchos quizás no quieren confrontar con ese aparato de poder tan grande y deciden renegar
de su pertenencia al kirchnerismo, muchos incluso que han ocupado cargos importantes políticamente. Nosotros me parece que en esto va a coincidir Horacio, al contrario de eso, me parece que hoy en día cuando claramente el enemigo político trata de que nosotros agachemos la cabeza, de que nos sintamos avergonzados de haber pertenecido a ese proyecto, nosotros lo revalorizamos más que nunca y orgullosamente nos decimos kirchneristas y reivindicamos a Néstor como nuestro máximo conductor y como uno de los presidentes más importantes de la historia de nuestro país. Ramiro, ¿qué viene para el futuro a nivel local y nacional? ¿Qué análisis hicieron? Es una situación muy complicada porque claramente el gobierno nacional, Cambiemos, estaba dispuesto a aplicar un modelo de ajuste, que obviamente el modelo de ajuste, como lo hemos visto en épocas pasadas de nuestra historia, repercute negativamente en los sectores populares. Las clases medias se pauperizan, en los sectores de bajos recursos y los marginales, por supuesto, descienden en su calidad de vida. Es un modelo de país que viene para muy pocos, a favor de un cúmulo de empresas muy pequeño, y obviamente ser oposición política en un escenario donde hay un predominio claro del oficialismo en términos políticos, que además cuenta con otros resortes del poder, como el poder, como lo dije antes, judicial, mediático, con la colaboración y el acompañamiento de sectores que se dicen opositores, pero que en los hechos acompañan todas las medidas que en contra del pueblo trabajador. Ser la oposición, una oposición contundente, clara a este modelo, en este nivel de desequilibrio de fuerzas, es complicado, pero bueno, me parece que nosotros, si hubo generaciones que dieron su vida por un país más justo y más digno, nosotros no podemos ser menos y achicarnos a estas circunstancias, sino que tenemos que sacar fuerzas de nuestro legado, de nuestro pasado, de las personas que nos han marcado el camino y enfrentar este modelo que sabemos las consecuencias que tiene, sabemos a dónde lleva este modelo, porque lo vivimos, lo padecimos, el pueblo argentino lo vivió y lo padeció, y los actores políticos y económicos que llevaron adelante el modelo neoliberal en los 90 son los mismos prácticamente que están gobernando hoy, así que sabemos a dónde se conduce esto y la única respuesta frente a eso es la resistencia y la oposición.